Hola, hola, hola. Intentaremos. Fosforilación oxidativa, cadena de electrones. Empezamos hablando sobre cuál es el papel del oxígeno en el proceso de la fosforilación oxidativa. Se necesita de oxígeno para que las células puedan usar esta molécula durante la fosforilación oxidativa, ya que es la etapa final de la respiración celular. Además, la fosforilación oxidativa se conforma de dos componentes estrechamente relacionados: la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis. El ciclo de Krebs siempre es seguido por la fosforilación oxidativa, ya que en la fosforilación oxidativa se realiza la transferencia de electrones de los equivalentes reducidos como el NADH, el NADPH y el FADH, que fueron obtenidos en los procesos de glucólisis y en el ciclo de Krebs, hasta el oxígeno molecular, acoplando así también a la síntesis del ATP. Fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato. Se le llama así para distinguirla de otras rutas que producen ATP con menor rendimiento. La función principal de los procesos explicados hasta ahora es suministrar el hidrógeno de la molécula glucosa en formas oxidables. La oxidación del hidrógeno sucede a través de una serie de reacciones que desdoblan cada átomo de hidrógeno en un protón y un electrón. Los electrones se combinan con el oxígeno disuelto en las moléculas de agua y generan iones de hidroxilo, y después estos junto al hidrógeno se combinan para formar agua. Por otro lado, la fosforilación oxidativa está conformada de dos procesos importantes, siendo estos la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis. En la fosforilación oxidativa existen dos procesos. Primero, el nicotamida adenina dinucleótido es una coenzima encontrada en las células vivas. Su función principal es el intercambio de electrones e hidrogeniones en la producción de energía de todas las células. El segundo es el flavin-adenin dinucleótido. Es una coenzima que invierte en las relaciones metabólicas de oxidación y reducción. Este se compone de dos nucleótidos, adenina y nicotamida. Conectados a través de sus grupos fosfato, se encuentran en todas las células vivas, donde su papel es transferir electrones como la glucólisis y el ciclo ácido cítrico. Como antes se mencionó, la fosforilación oxidativa comienza por la cadena de transporte de electrones, o también llamada CNE mitocondrial, la cual consiste en una serie de transportadores de electrones, siendo estos en su mayoría proteínas con grupos prostéticos, capaces de aceptar y ceder electrones. ¿Pero qué es un grupo prostético? Los grupos prostéticos son moléculas no proteicas de una proteína, por ejemplo, enzimas que actúan sobre la proteína como un cofactor. Asimismo, es importante primero determinar los grupos transportadores de electrones de la cadena, antes de conocer el proceso. Estos grupos son ubiquinona o coenzima Q. Esta presenta tres estados de oxidación y sus reacciones de transferencia de electrones están acoplados a la unión o liberación de protones. Esta propiedad es clave para la transportación de protones a través de la membrana, ya que, al ser pequeña e hidrofóbica, se puede difundir libremente por la membrana interna mitocondrial. El segundo grupo es la flavina mononucleótido FADH. Estas presentan asimismo reacciones de transferencia de electrones que están acopladas a la unión o liberación de protones. Los grupos hemo se encuentran presentes en los citocromos y estos intervienen en la CNE mitocondrial. Estos se clasifican a su vez en citocromo A, B y C, donde los citocromos A y B se encuentran fuertemente unidos de manera covalente, mientras que el citocromo C se encuentra de forma covalente a través de residuos de cisteína.
Por último, los centros de hierro y azufre. En cuanto al hierro, no presenta forma de hemo y están asociados con el azufre inorgánico o átomos de azufre de residuos de cisteína. Y así es el proceso de la cadena de transporte de electrones. Cada NADH que viene de la glucólisis o del ciclo de Krebs va a donar 2 electrones al complejo 1. En esta transferencia por cada NADH, el complejo 1 va a movilizar 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Y así se irá formando el gradiente electroquímico. El complejo 2 va a recepcionar únicamente 2 electrones del FADH que viene del ciclo de Krebs. El complejo 2 no funciona como una bomba de protones como el complejo 1. Quiere decir que no va a ser capaz de movilizar protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. El complejo 1 ya recepcionó electrones del NADH y el complejo 2 recepcionó electrones del FADH. Una vez que tienen estos electrones dentro, se transferirán a la coenzima Q, o también conocida como ubiquinona. Al llegar los electrones a la ubiquinona, esta se va a reducir a ubiquinol y esta transferirá estos electrones que posee al complejo 3. Una vez que llegan los electrones al complejo 3, este complejo va a ser capaz también de movilizar 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Un dato muy importante es que a este complejo 3 también se le conoce como citocromo C. Los electrones del complejo 3 van a ser transferidos a un componente móvil denominado citocromo C. El citocromo C luego va a transferir los electrones al complejo 4. Y el complejo 4 va a transferir los electrones que posee al oxígeno. ¿Cómo ocurre esto? El oxígeno molecular primero se tiene que partir en 2 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno va a recibir protones para formar finalmente una molécula de agua. En este proceso el complejo 4 también va a dejar pasar protones al espacio intermembrana, pero esta vez no son 4, sino solamente 2. Esto sucede porque 2 protones de hidrógeno se consumieron para formar una molécula de agua. Si 2 electrones fueron necesarios para reducir un átomo de oxígeno, 4 electrones van a ser necesarios para reducir completamente el oxígeno molecular y este proceso da lugar a 2 moléculas de agua. El NADH, debido a que inició en el complejo 1, va a dejar pasar en total 3 protones al espacio intermembrana, mientras que el FADH, debido a que comienza a movilizar protones a partir del complejo 3, solamente va a generar el desplazamiento de 6 protones, es decir, por el lado de NADH vamos a obtener más ATP que por el lado del FADH. Entonces podemos observar que la cadena de transporte de electrones mitocondrial tiene 2 funciones esenciales, siendo estas: la regeneración de los acarreadores de electrones, donde el NADH y el FADH2 donan sus electrones a la CNE y se convierten nuevamente en NAD+ y FAD. Su segunda función es formar un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria en el espacio intermembranoso, donde hay una más alta concentración de protones. Posteriormente, una vez que se culmine el proceso del complejo 4 de la cadena de transporte de electrones, la fosforilación oxidativa lleva a cabo la segunda parte, siendo esta la quimiósmosis. ¿Qué es la quimiósmosis? Esta hace referencia a la producción de ATP a través del movimiento de iones de hidrógeno de la matriz hacia el espacio intermembranoso, generando así un bombeo que genera un gradiente electroquímico a través de la membrana interna de la mitocondria. Los iones de hidrógeno se difunden desde un área de elevada concentración de protones a una de menor concentración. Esta gradiente de concentración de protones sirve como almacén de energía, que dirige así la formación de ATP y usualmente es llamado como la fuerza de protón matriz, la cual es la energía almacenada en el gradiente de concentración de protones. Este proceso se lleva a cabo en el complejo 5 y aquí el gradiente de protones es generado e impulsa la síntesis de ATP mediante la ATP sintasa. No obstante, primero es importante detallar cómo se encuentra estructurada la ATP sintasa. La ATP sintasa tiene 2 sectores, siendo estos la F1, la unidad catalítica, y la F0, unidad bombeadora de hidrógenos. La F1 está formada por 5 cadenas polipeptídicas, donde suelen encontrarse cadenas alfa, beta, gamma, delta, elipsón.
Las cadenas alfa y beta se encuentran alternadas en un anillo hexamérico que contiene miembros de la familia NTPasa, mientras que gamma y elipsón forman el tallo central de la estructura. Por otro lado, el segmento F0 es hidrofóbico y atraviesa la membrana interna mitocondrial. Además, contiene un conducto de protones de hidrógeno del complejo. Este se encuentra formado de 10 a 14 subunidades C y una unidad A en la periferia del anillo. Entonces, el complejo ATP sintasa, debido a sus componentes funcionales, presenta la unidad móvil, siendo esta los anillos C y el tallo de gamma y elipsón, y una unidad estática siendo el resto de la molécula. Ya que sabemos la estructura, podemos describir el mecanismo del complejo ATP sintasa o complejo 5. Principalmente tenemos que tener en cuenta que la ATP sintasa en sí no precisa del gradiente de protones para generar el ATP, pero por sí sola la ATP sintasa no es capaz de liberar este ATP del centro catalítico una vez ya formado, excepto solo cuando existe el flujo de protones. Este mecanismo tiene en cuenta las diferentes interacciones de la subunidad delta con las diferentes subunidades beta, generando así 3 conformaciones. Finalmente, otro aspecto que debemos considerar para este proceso de la fosforilación oxidativa es que, debido a que los protones de hidrógeno y NADH se obtuvieron de la glucólisis, no pueden pasar por la membrana de la mitocondria, por lo que necesitan ayuda para poder trasladarse. Esta ayuda se genera por medio de las llamadas lanzaderas, las cuales son proteínas especiales que pueden mover electrones o moléculas de un lugar a otro. En la mitocondria existen 2 tipos. La lanzadera de glicerol 3-fosfato. En esta, el rendimiento energético del NADH citosólico es menor, ya que el aceptor final de los electrones es Q. Esta no permite el paso de NADH, sino solamente sus electrones, y los pasa a una molécula de FADH2 dentro de la mitocondria, generando así una pérdida de energía, ya que el FADH2 produce menos ATP a relación del NADH. Y la segunda es la lanzadera de malato aspartato. Esta es más compleja, pero más eficiente energéticamente, ya que el resultado final es NADH, es decir, en esta los electrones que se trasladan pasan a otra molécula de NADH dentro de la mitocondria. El cálculo de 38 moléculas de ATP supone que cada protón bombeado de la cadena de transporte da como resultado la recolección de electrones de la glucosa que utiliza para sintetizar ATP. En otras palabras, no se utiliza la energía del gradiente de protones para impulsar otros procesos de transporte. El cálculo de 38 moléculas de ATP también supone que se utiliza un mecanismo eficiente para transportar los electrones del NAD obtenido en la glucólisis a la cadena de transporte de electrones. En células reales, el rendimiento de ATP por molécula de la glucosa probablemente sea de menor de 30 a 32 ATP. Y las células con frecuencia usan el gradiente de protones para transportar otras moléculas. Pero, ¿de dónde sale este cálculo de las 38 moléculas de ATP? Recordemos que en la glucólisis se generan 2 moléculas de netas de ATP, y en el ciclo del ácido pirúvico otras 2 moléculas de ATP. Fuera de estos 4, el resto de moléculas de ATP se generan en la fosforilación oxidativa. Según indicios obtenidos luego de un arduo trabajo experimental, se necesitan que influyan 4 iones de hidrógeno hacia la matriz a través de la ATP sintetasa para producir la síntesis de moléculas de ATP. Cuando los electrones del NAD se mueven a través de la cadena de transporte, se bombean 10 iones de hidrógeno, por lo que cada NAD resulta de 3 moléculas de ATP, aproximadamente. Los electrones del FAD que se incorporan a la cadena en una etapa posterior impulsan el bombeo de 6 hidrógenos, lo que lleva a la producción casi de 2 ATP. Sumando a todo este conteo, obviamente empírico, llegamos a la síntesis de 38 moléculas de ATP.